Hola pueblo caballista, 30 de noviembre del año 1986, en la Estrella Antioquia, nace nuestro invitado del día de hoy, don Eduard García Lescano. Eduard, bienvenido a Sus Caballos, ¿cómo estás? Gracias, Julián, yo le pagué. Bienvenido aquí a las pedreras mías. Es un gusto para mí poder tenerte en nuestro capítulo de Señor Chalanoy, porque es la historia de un pelado que empezó muy joven, como la mayoría, evidentemente, de los montadores, pero que muy joven empezó a hacerse notar en las pistas del país. Y lo recuerdo con grato cariño porque en ese entonces asistíamos a las ferias en donde un muchachito de 17 años se codiaba contra los más grandes en una pirata trotona, la pirata de Carpali. Creo que ese es el primer recuerdo, Eduard, que yo tengo, y no sé si tu primera gran yegua en el ámbito de las pistas. ¿Fue así? Pues esa fue una de las yeguas primeras importantes que yo monté, la verdad, del señor Jairo Ortiz. Esa yegua, la verdad, es una historia muy bonita porque esa yegua la montaron varios chalanes buenos y nunca pudieron pues cogerle como el tiro. Y yo comencé a trabajar, esa yegua estaba como botada en un potro y yo comencé a trabajarla y a trabajarla. Y la yegua se me fue acomodando cuando un día yo le dije a don Jairo, llevémosla a una feria, creo que fue en Tabio, Sí. una feria graduada. Y en esa época estaba la Luisa pues en su apogeo, que la montaba Ramón Elías, que venía a ganar en todo lado. Y voy y la saco en la competencia y cómo es que voy y le gano a Ramón. Voy y le gano a Ramón en la competencia, claro. Pues Ramón, un señor de a caballo que todos admiramos, que sabemos la trayectoria de él, pues más habilidoso que uno en ese tiempo en las pistas. Claro. Ya para el campeonato no fui capaz de aguantarle el ritmo. Entonces, pero sí los compararon. Sí, claro, pero pues ya la verdad, ahí el viejo me echó adelante y, ¿Sí? Y ahí perdí. ¿Cómo fue? Porque ese día me imagino que aprendiste algo en la pista. Sí, claro, no. Pues la verdad en la competencia ganó la yegua. Y yo pues la yegua la sentí buena y yo me relajé para el campeonato. Yo no le hice nada, sino me monté en la yegua y Ramón se montó en la Luisa y todo eso. Y en esa época pues no era como ahorita que tenía que salir el 1 primero, el 2, sí. No, usted podía salir como quiera. Como quisiera. Claro, y yo peladito pues y el don Ramón ahí iba y me echa adelante. Y esa yegua mía era muy briosa y comienza a chupar la Luisa y claro, esa yegua mía comenzó ya a salirse de los chiros, entonces ya ahí no. Te ganó de calle. Me gané de calle, la verdad, ahí sí. Aprendiste una cosa ese día. Ahí sí aprendí. Pero yo estaba en la tribuna ese día y ese día muchos decíamos, ese día ganaba Eduard con la pirata. El Coliseo se paró, se conmocionó por lo que estaba pasando, un niño de 17 años peleando contra semejante tigre, semejante león. Y un gran amigo a quien le mando un fuerte abrazo, Ramón Elías Vargas, que obviamente tenía todas las charreteras para echar una yegua por delante y él al final salir victorioso. Pero claramente el comentario en el gremio en aquel entonces era que Eduard García, Carreplata como te dicen popularmente, le tenía las yeguas a la pirata. Y rodaste por el país con ella, si no estoy mal. Sí, esa yegua, la verdad, una vez en Villado también me pusieron a voltear con la Luisa, le hice el reservado. Y esa yegua en la mundial me hizo una presentación, yo creo pues que más importante para mí en esa época empezando, porque la traje a la mundial de Pereira, creo que fue en el 2008. 2009. 2009 y salieron, pues ahí salían todas las yeguas fuera de concurso, porque era mayor, esa yegua yo la cogí ya casi pues, mayor. Y salieron 28 yeguas y me hizo un tercer, cuarto puesto, yo creo, en una competencia muy berraca, pues la verdad, pues para uno, pues yo llevé solo una y en meterse en la competencia que todas las fueras de concurso, la Electra, la Talia Puñales, no, es un poco de yeguas y yo dije, no, aquí no vamos a hacer nada, pero gracias a Dios la yegua me salió buena y me quedó cuarta. Qué bueno. Gildardo García, padre de Eduard, hombre arrendador de caballos que salió desde que Eduard tenía muy poca edad, muy corta edad, de Antioquia para asentarse en alguna oportunidad en la sabana de Bogotá y en otras partes del país. Gildardo creo que te enseñó las bases de arreglar un caballo, porque ese señor yo lo conocí en Bucaramanga, contándole a un gran amigo, a Javier Mantilla, y Javier me comentaba lo arreglador que es su papá. Sí, mi papá tiene una habilidad pues para arrendar un caballo desde antes de que se fuera para Estados Unidos. Él se pulió, aprendió más en Estados Unidos como la doma racional, esa doma que ahorita implementan mucho,
pero en la antigüedad, cuando yo me acuerdo cuando él trabajaba en la Margarita, que ya pues tenía yo un poco más de edad y de acordarme, él montaba con esa gente, con Arcesio Naranjo, toda esa gente de la vieja guardia, esa gente. La verdad, yo nunca veía a mi papá quebrando mucho un caballo, esa gente nunca pues, quebraba, pero era camino. Y esa gente le ponía un arreglo a los caballos impresionante, se montaban en esos caballos y eran automáticos. Automáticos. Entonces, ¿por qué esos caballos se mueven más con la pierna que con la mano? Esa no la he entendido todavía, pues no conozco un poco la manera de trabajar allá, pero sí ve uno se monta un caballo arreglado en Dominicana, en Puerto Rico, en Estados Unidos, y esos caballos giran más con la pierna que con la mano. Sí, la verdad sí tienen esa habilidad y la verdad eso lo hemos tratado de implementar nosotros y yo que también que he aprendido a trabajar con la pierna también me ha ido como bien y los caballos como que asimilan más el trabajo de la pierna que por la boca, pues claro, por la boca hay que tenerlos flojitos y todo eso, pero también asumen mucho y entienden mucho la pierna. Con la pierna. Con la pierna. ¿A dónde llegaron? ¿Estabas muy pelado? Bueno, mi papá trabajó, yo nací en La Estrella, de La Estrella nos vinimos para acá, para el Valle, para Jamundía. Mi papá trabajó en La Luisa. Ok, ¿con quién? Con Don Efra. Con Don Efra, con toda la gente ahí, con Orejas, todas, trabajó mi papá ahí. De La Luisa ya nos vinimos para Bogotá, para ir para La Calera, para la Caro, ahí al lado de Centro Chía, donde era el Castillo Marroquín. Ahí llegó a trabajar al criadero El Paso, donde Tayrona, Ruiseñor, Sucesor, todas esas bestias buenas. Berraco, sí, y bueno, de ahí conocimos pues a don Sergio Orejarena, el criadero Siberia. Okay. Él me conoció a mí porque pues yo era muy afiebrado a montar a caballo, entonces él me veía montar a mí a pelo y él decía que yo iba a ser chalán, que yo iba a ser un gran montador, igual que don Nicolás Jaramillo, que también me conoció a mí de pelado. De ahí mi papá se fue a trabajar a la Margarita y todo eso. Bueno, pasaron unos años, Julián. Ya de ahí yo estaba como de ¿qué? Unos 11, 12 años. Mi papá se fue para Estados Unidos. Okay. Ya le salió un trabajo para Estados Unidos. Se fue para allá, ya él comenzó a hacer su vida, pues nosotros ya nos quedamos acá. Y yo ya me fui pues a trabajar con un tío, a estudiar y a trabajar con un tío en Anapoima, que montaba caballos, un tío por parte de mi mamá. Okay. Me fui a trabajar allá, estudiaba por las mañanas, trabajaba con él por las tardes, le ayudaba a arrendar potros. De ahí pues nos aburrimos de vivir por allá y nos vinimos a vivir aquí a Cajicá. De ahí ya me metí yo pues digámoslo en sí, me salí pues del colegio y todo eso por circunstancias de la vida y me fui a trabajar en sí a la Colombia, de don Eduardo Rojas. Okay. Ahí entré como cuidador. Ah, entraste como cuidador. Sí, ahí entré. Eduardo tenía un gran criadero ahí en Cajicá, ¿cierto? Sí. Y recuerdo que en aquella época la enterradora de la Colombia, Faraón, pues él lo promocionaba mucho. Año por allá 2006, si no estoy mal, 2005, 2006 puede ser. Sí, 2005, 2004, 2005. ¿Qué había en la Colombia y cómo se te presenta esa oportunidad? Bueno, la verdad mi papá era muy amigo del montador, de William, que le decían Moneda. Y William pues supo que yo había llegado ahí y yo le pedí trabajo y todo eso, y William me dijo, venga, hablé con el señor, pero hay un trabajo para cuidar. Eso no, la situación económica y todo eso, para ayudarle a la familia, a mi mamá más que todo en esa época, mis hermanos. Yo le dije, no, en lo que me toque, pues, en lo que se va a poner, pues yo no sabía nada de montar pues hasta ahora. Claro. Entonces, pero yo ya sabía cuidar un caballo y todo eso y siempre me ha fascinado. Yo, Julián, desde el primer día que cogí un cabezal o me metí a cuidar o cogí una carreta o lo que sea, yo dije, voy a empezar a hacer el curso como todos, pero yo quiero ser montador. Yo no me quiero quedar cuidando, no porque sea malo, ¿sí me entiende? Porque pues, pero pues lo mío es los caballos. Desde que cogí una pala y me tocó, yo dije, voy a hacer esto, voy a hacer el curso, voy a marchar, pero lo mío es ser montador. Y me lo metí en la cabeza y me lo grabé. Y en la Colombia yo entré a cuidar, entonces fue una historia muy bonita, Julián, porque yo cuidaba unos animales. Entonces yo me levantaba re temprano, me levantaba primeros que todos. Para cuando el montador ya llegara, yo ya tuviera todo listo y no me brincaran. Bueno, ¿usted por qué está ayudándole al montador y me descuida las cosas? No. La tenía. Entonces hay veces el montador llegaba y el parafrenero no. Entonces yo le decía, venga, ¿qué necesita que le ayude a ensillar? Venga, tal cosa, lo que necesite. Llegaba de montar, yo estaba pendiente para desensillarle a Moneda y todo eso. Yo Eduardo,
Me alegra, de verdad me pone muy contento escuchar hablarte de esta manera porque Eduard es uno de los mejores montadores del país y vamos a hablar de una carrera exitosísima como chalán, pero me encanta que cuentes qué te ha movido en la vida y yo tengo una palabra que para mí es fundamental y motor en cada una de las cosas que hago y es la pasión y usted realmente se nota que todo lo que hace alrededor de los caballos desde que tiene uso de razón lo mueve esa pasión por estos benditos animales. No, esto es, la verdad, yo soy bendecido, digámoslo así, por Dios, por los caballos, porque trabajar en lo que a uno le gusta, ¿sí? Más encima pues que le paguen porque también uno trabaja porque necesita. Pero hacer esto y más la gente que uno se encuentra en el camino, gente que le quiere ayudar a uno, que le ayuda, gente que cree en el trabajo de uno, porque pues hay muchos muchachos, digámoslo así, muchachos no, gente que traían escuela, que de pronto es más fácil para ellos salir adelante como montador porque traen una escuela de gente muy tesa. Claro. Entonces a mí no, pues a mí la verdad, mi papá se fue yo estaba muy joven cuando mi papá se fue para Estados Unidos, entonces a mí me tocó, imagínate que yo la primera nacional que fui, Julián, fue a Bucaramanga. 2006. 2006, la Sí. primera nacional que yo fui, con Oreja Arena. Pelado. Claro, con Oreja Arena y yo fui, y la verdad yo veía montar esos monstruos, esos manes, los Franco, Orejas, Maravilla, toda esa gente, hijo de puta, y yo me iba por las noches y yo veía a esa gente, y yo preguntaba, bueno, cualquier cosa rara, yo preguntaba, para alguna cosa tiene que servir, no para ahorita para este, pero... Y... ¿Recuerdas haber parado alguno de ellos? No, la verdad porque yo soy muy penoso, Sí. soy muy penoso, pero yo le preguntaba, por ejemplo, al parafrenero, yo le decía, venga, ¿y para qué hacen eso? Venga, tal cosa. Ya más adelante sí, ya Con más confianza. con más confianza, pero y me iba a ver las competencias, para mirar a esa gente pistear, uno, para captarle cositas que de pronto le pueden servir a uno. Y Vale. eso, y la verdad, Julián, eso a mí me ha funcionado mucho hoy en día. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Colombia? Julián, yo en la Colombia estuve, bueno, de ahí me ascendieron a mí a parafrenero y arrendador. De entre las que arrendé estuvo la enterradora. La enterradora yo la arrendé. El caballo espectáculo, Claro. todos esos caballos, porque ese señor cargaba una Una caballa muy brava. caballada muy, y compraba unas yeguas de cría muy Impresionante. impresionantes. De ahí duré que coloquele como 2 años. ¿Cuánto duraste cuidando caballos y cuándo se dan cuenta que tienes talento para, venga mijo, arrende? No, señor, yo duré trabajando cuidar como 6 meses. Nada. Nada, porque es que él a veces mostraba mucho caballo. Él hacía mostradas y eran 150 animales, yeguas. Él tenía lotes de 10 yeguas maracanazos, en esa época Electrón, que de Tairona y todo eso. Entonces mostrarlas a pelo. ¿Y quién era? Yo, señor. Él llegaba y yo mismo llegaba con el cabezal, porque yo sabía que él llegaba, montes en esta, así con gente, y yo era ahí, con el cabezal. Claro. Entonces él comenzó a darse cuenta de eso, y William, el montador, también comenzó entonces William dijo, no, yo necesito un muchacho que esté conmigo desde que yo me levante hasta la hora que toque y todo eso, y también para que arrendando y todo eso. Claro. Entonces el señor me dijo, no, ya consigamos un cuidador y dedíquese a arrendar y ayudarle a Moneda. Después de la Colombia, ¿a dónde te fuiste? Pon de don Sergio. ¿A dónde, Sergio? Don Alejandro? Sergio. A la Siberia. A la Siberia. La verdad, eso también, una de esas historias, la verdad, hay veces son emotivas porque en la Colombia me echaron, hay que ser realista, por un accidente que pasó con una potranca. Pero pues no tuve nada, pues por ayudar llevé ahí del bulto. Claro. Entonces el señor llegó en un momento de rabia y todo, es una potranca. Y el señor pues nos sacó como a 3. Entonces don Sergio se dio de cuenta que a mí me habían sacado cuando me dijo don Sergio. ¿Te dio duro? Sí, claro. Yo la verdad a mí me da muy duro cuando me voy de las colocas. Sí, yo soy muy llorón. ¿Lloraste? Sí, no, porque es que cuando uno lo tratan bien, en una parte que uno está bien, ¿sí me entiende? Que ha progresado, que él... Y usted entregado. Y está entregado. Y usted pendiente todo. Claro, y yo lo hice fue por ayudar, no por mal, sino porque vi un muchacho, una potranca. Allá el señor estaba plomando, contrató una señora, una señora Mónica, que era una tesa para arrendar. Ajá. Entonces había un muchacho cuidador que aprendió a plomar. Entonces él estaba plomando una potranca y la potranca brava. Y nosotros que llegamos a ayudarle y la potranca se cayó y se aporrió. Pero pues no fue. Entonces por eso nos sacaron. Pero bueno, y ahí llegó don Sergio y me dijo,
¿En verdad que salió? Yo, sí, señor. ¿Y tiene trabajo? Yo, no, no, señor, la verdad no. No, camina ella a trabajar conmigo. Yo le dije, hágale de una. Dijo, lo recojo por la tarde. Yo pensé que era para cuidar. La verdad, yo dije, no, pues me toca volver otra vez a cuidar, Claro, porque pues empezar. las obligaciones no dan espera. Y a mí, pues yo ponerme a exigir ahorita de parafrenero o de arrendador, pues nosotros estábamos en una situación económica delicada, pues la mamá y uno trabajando, usted sabe que eso le da a uno muy duro y todo eso. Yo no, me toca. Cuando me recogió en serio, cuando en serio me mostró, tenía unas potrancas de callo samurái. Samurái del Paso. Del Paso. ¿Usted tuvo a tango? Tuve a tango, sí. Claro. Ese fue el caballo primero de mis amores. Sí, no te puedo creer, mira. Ese fue el primer caballo de mis amores porque, bueno, entonces como le digo, vamos por parte. Dijo, Oreja Arena me contrató, me dijo, mira, aquí están estas bestias. Yo le dije, bueno, señor, entonces ¿a qué horas comienzo a cuidar mañana? Me dijo, ¿cómo así? Yo, no me trae a cuidar. Y yo, no, para que arrende estas potrancas, de estas bestias. Y yo, ¿cómo así? Yo ni le sueldo, yo no le dije ni sueldo ni nada. Yo le dije, no. Hasta gratis. Llegó, me dijo, no, pero eso sí tiene que cuidar una vez cada 15 días. Y yo, no, si quiere le cuido todos los días. Uno por montar, claro, y que le suelten. Y para que la caballada de don Sergio muy buena, tenía unos potros, tenía tango, macondo, laracataca, todos de samurái. Una yegua fina que se llamaba la Mona Lisa. No me acuerdo si usted, una yegua navideña que era de cortesano que yo sacaba trochadora. Sí, señor. Sí, señor. Esa yegua la cargaba él. Entonces yo llegué a Julián, donde Oreja Arena, y comencé a trabajar los caballos. Y ese caballo tango, eso por donde usted lo echaba, eso era de silla. De silla. Ese caballito a usted no le daba brega para nada. Entonces había una feria en el Rosal. En esa época, el primer hijo de Faraón, yo no me acuerdo qué se llamaba, yo no me acuerdo. El primer hijo bueno de Faraón que salió, que era creo que don Henry el Boyaco, y Apolo de Gran Dinastía, eran esos, entraban en proceso. En esa época se valían los colazos, ¿no? Castigaban los colazos. Castigaban 5 y para afuera. Exacto. Entonces Oreja Arena dice, que vamos a llevar algo a la feria. Yo, no sé, yo tengo a tango. Me dijo, bueno, echémoslo. En una época le tocaba a uno montador, parafrenero, rebusque, de todo. Se fue mi mamá, mi hermano, no sé, se fue una comitiva, la hijo de madre. Don Eduardo me ha regalado unas botas texanas de las puntiagudas. Yo no tenía más, esas botas que cansaban más que unas putas. No, yo con esas botas me compré un sombrerito de 25.000, el patrón, eso de esa marca. Sí. Eso no alcanzaba para más, Julián. Salí yo con el potro. Yo siempre me ha gustado mucho sacar los potros muy naturales. El que es bueno, con arreglo y bien ordenadito, le va a ir muy bien. Sí, en la pista a veces ganan no solamente los mejores, ganan los que hagan mejor las cosas. Y ese caballo era un relojito. Ese caballo pues tenía calidad, porque también tiene que tener calidad. Tenía mucha calidad y era muy arrendado. Exacto. Sí. Entonces ese caballo, y comenzamos, y el caballo hace las cosas bien. Cuando me meten a mí a la comparación con Apolo y ese otro caballo. Cuando a la tabla, cuando sí, señores, comienzan esos dos a colear, y el mío, donde lo echaran, y bien. Cuando ese señor juez me dice que yo era el ganador, no, puta, yo no la creía. Yo la verdad, esas son sensaciones. Qué emoción. Uno dice, esto es lo de uno. ¿Y qué te dijo Sergio? No, don Sergio, pues contento. Usted sabe que tampoco él es muy emotivo, él tampoco es que sea el derroche de emociones. Sí. Pero para qué, que él muy feliz, y le tengo que agradecer mucho a él, porque pues a uno que le suelten un pelado, pues es que a mí él me conocía por mi papá, ¿sí? Claro. ¿Me entiende? Yo no tenía nada de trayectoria y él me suelta esos animales. Pero tenía la imagen de un pelado que montaba bien a pelo, que estaba en la juega. Eso, pero... Cierto. Pero pues de todas maneras, para un dueño soltarle a uno los caballos, porque puede que a él le salió bien el tiro y gracias a Dios no fue bien. Pero también pudo haberle salido que lo hubiera acabado con esa caballa. Pero por favor, claro. ¿Cuánto duraste ahí? No, don Sergio, yo duré como 3 años, 4 años. 3 años, una buena escuela. Demasiado. Sergio es muy exigente. Sí, y él en medio de sus cosas, le gusta sacar caballos rasudos, caballos buenos. Sabe mucho de Sabe genética. Mucho. Yo allá empecé ese caballo en Brujo, el de la Secreta, que era hermano completo de la Carrilera. Sí. Yo me fui, fue por ese caballo, porque cuando lo compraron los Ospina en Tabio, yo me fui con ellos a trabajar allá.
por el caballo. Compraron de una vez el trabajo del montador Exacto, yo me fui con ellos allá. y el caballo. Sí, Sin ninguna discusión, don Sergio, una gran institución de nuestro caballo por lo que ha hecho, por lo que ha generado para nuestro gremio equino. Toda esta historia pasa hasta antes de los 18 años. O sea, Edward ya había conseguido cosas muy importantes en la pista y todavía no era mayor de edad. ¿De ahí para dónde nos fuimos? de Oreja Arena, pues me fui para Ponte Los Ospina. Ahí en Los Ospina trabajé 2 años. De ahí de Los Ospinas ya me fui por Don Jairo, que Don Jairo fue la historia de la pirata. También el señor cargaba una caballada buena, también me fue muy bien. Ahí fue donde yo incursioné en el fino. Okay. Porque él tenía esa yegua marsellesa. Sí. Marsellesa de, bueno, no sé, una hija de Timoteo. Una yegua trochada y todo eso. Yo llegué allá también por eso, porque en una feria creo que fue en una nacional en Bacatá. Yo no me acuerdo bien quién montaba la yegua y estaba muy trochada. 2007, si no estoy mal, por ahí. Sí, como que la yegua la montó. La montaba, no me acuerdo bien. Y no la sacó porque la sintió muy trochada. Y don Jairo me dijo que se la montara, que la sacara. Y yo ya estando ahí, claro. Yo me monté y la dejé rodar ahí y cogió como 3º o 4º ahí en esa nacional. Entonces don Jairo le dijo que ese con ella. Y me fui a trabajar con él y todo eso y no fue bien. ¿Para qué? ¿Cómo la afinaste? Señor, pues eso es como... Yo creo que la yegua no le gustara que la recortaran mucho. Yo la dejaba, era como fluidita y ya. Y ya, la yegua. Y ahí se acomodó. Esa yegua pirata dio mucho que hablar. ¿Por qué los otros no pudieron? ¿Cuáles eran las llaves? Yo creo que la poquita sí ya, Juli. ¿Sí? Sí. Yo creo que de pronto la otra le daban muchas, porque era una yegua muy echada para adelante. Uy, esa yegua cargaba un motor, un corazón demasiado. Ella era muy feita, ella no era la más bonita. Sí, pero no era lo más lindo, no llegó a zaina, más bien cuello delgadita. Eso, orejona. Pero esa yegua cargaba un corazón impresionante. Y la gente de pronto, pues para bajarle la revolución le daba mucha silla. Yo la yegua, pues, yo la montaba poquito, iba y le hacía el 8, un pasoncito por la tabla y ese era el trabajo de la yegua y así comencé a ganármela. La yegua empezó a entregarse así y me hizo unas competencias muy bonitas. La verdad, esa yegua me trae muy gratos recuerdos. Sí, y creo que te dio a conocer de alguna manera en todo el país. Entonces, me parece que esa es la yegua que empieza a expandir el nombre. Sí, porque las competencias con la Luisa, ¿sí me entiende? Pues uno arrimásele a la Luisa en esa época y Ramón era el man. Ramón era el man. El man en esa época. Ramón era el man. El man en esa época. Y esa era la yegua de la época junto a la Magnífica. Pero pues la Magnífica vivía pues en Antioquia, pero la yegua de esa zona. Y uno arrimásele a esa yegua, pues era muy duro. Esa yegua a veces ganaba, pues muchas veces ganó sin comparación, eso sin despeinarse. Claro. Y yo 2 veces la puse a voltear. Y eso son cosas que le quedan a uno. ¿Sabías que brío yegua se utiliza durante la gestación y la lactancia? Para nuestra yegua tenemos 3 objetivos: llevar la gestación con una condición corporal ideal, garantizar adecuada producción de leche y mantenimiento corporal durante la lactancia, y brindar inmunidad y alimento con los nutrientes requeridos por el potro. Con el balance de energía, aminoácidos y la inclusión de simbióticos de brío yeguas lo lograrás. En gestación, suministra entre el 0.5 al 1% del peso vivo. En los 3 primeros meses de lactancia, a razón de 1.5% del peso, y a partir del 4º mes de lactancia, entre el 0.5 al 1% del peso, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Vamos más allá. Preparando a los mejores en Colombia. Asegurando los índices reproductivos y rentabilidad de tu criadero, dando confianza en cada pisada, asegurando la energía que tu caballo necesita en cada competencia.
Tuviste una experiencia también muy buena, una escuela muy buena con don Laureano Vega, santanderiano, él muy conocedor de caballos. Sí, el doctor Vega también. Es que todo el que le ha trabajado ha aportado un granito de arena en mi carrera, digámoslo así. ¿A qué te enseñó? El doctor es muy buena gente, la verdad, el doctor carga una frescura y todo eso. Cuando yo me fui a trabajar con el doctor Vega, me fui para Charalá, allá porque pues... Él es de allá. Yo me fui a trabajar para allá, unos animales allá, pero duré como 2 meses, ya después nos fuimos ahí para Tenjo, para el entable de él. También cargaba unas potrancas buenas, nos fue muy bien. Él vendía mucho, él también era muy negociante, él se ponía mucho para el negocio, pero también nos fue muy bien en esa escuela. Luego de don Laureano Vega, tuviste una carrera brillante, creo que ahí la gente empezó a respetar mucho el nombre de Eduard, y es con el doctor Ernesto Lucena, que fue inclusive ministro del deporte, un abogado que también es amante al fútbol y al ciclismo, y que es un apasionado y un gomoso por los caballos enorme. Yo recuerdo alguna vez haber ido cuando estabas allá y con la Refinera, campeona nacional reservada de la trocha del galope, y con el caballo triunfador de Ayene, también creo que te paseaste el país hasta hacerle una carrera casi que fuera concurso. Pues Julián, yo creo que ahí mi historia empezó, pues mi carrera empezó a catapultarse, digámoslo así, por el hecho de que él me contrata a mí y a mi primo, a Jonathan. Nos fuimos para allá y él tenía bestias de cabalgata, ¿sí? Tenía un animalitos sabrosos y todo eso, entonces él me dijo pues que me fuera a trabajar con él, y yo, claro señor. Ya estando ahí, ya comenzamos a hacer unos animalitos de la Refinera, pero la Refinera era solo trochadora. Una yegua trotona que era de los viñedos, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, una yegua buena también la conseguimos, ahí adquirimos a Triunfador, entonces ya comenzamos a hacer la carrera armada. La Refinera, una yegua muy buena, muy trochadora, pero pues no le daba la trocha para esa época los animales que había. Entonces yo un día me dio por desprender a galopar y la yegua lo hizo bien. Y comencé a hacerla, me dio lidia para enseñar a galopar, pero esa yegua la verdad también hizo una carrera impresionante. Esa yegua también... ¿Qué hiciste? Para que galopara, pues para que se sostuviera, porque puede tener la condición, pero de ahí a volverla galopera no es tan, no es tan de la noche a la mañana. No, ella me tomó ditas, ella me tomó vecesitos enseñarla a galopar, pero ya cuando la yegua aprendió a galopar, esa yegua, pues yo siempre me iba con ese y Triunfador y hacía campeones uno, campeones otros también así. Triunfador, un caballo muy arreglado, venía de las manos de orejas. Y hermoso. Hermoso, un caballo soltado por orejas, usted sabe que eso es como un automático, un carro. Pan de Dios. Sí, eso la verdad, ese caballo... La rienda de ese caballo era impresionante. Ese caballo era automático. Claro. Nosotros se lo compramos a él, trochador galopero. Él era de ese señor de Ayene, don Abelardo. Él le hizo unos campeonatos trochando, si no estoy mal. Él me lo mal. entregó campeón en su bachoque. Sí, trochador galopero. Trochador galopero. Sí, trochando le hizo unos campeonatos. Y trochando le hizo unos campeonatos orejas, pues lo vi ganar en una feria graduada, si no estoy mal. Creo que en Sogamoso puede ser, sí, creo que en Sogamoso. Y de ahí, evidentemente, lo convirtió en trochador galopero, y fue un caballo que inclusive fue exportado a Estados Unidos para asociarlo. En esa nacional te metiste duro con la Refinera, o sea, no estaba dentro de las favoritas, no era las yeguas que venía ganando en ese momento. No, esa yegua, la nacional en Catama, que fue, ella era la favorita en la competencia, y ahí me la embarró. Ahí me la embarró porque era una yegua muy pajarera. Entonces en el 8 se me asustó y me la echaron para afuera. Triunfador, yo lo saqué a Triunfador como en 3, 4 nacionales, y en todas me quedó tercero. No fui capaz. Y me salía extraordinario, me salía buenísimo. Pero me salía Lucas, me salía Seductor, Vendaval, no, esos me salían. Y el caballo nunca pudo pasar de ahí. La Refinera, cuando en esa nacional en Catama quedó campeona la turquesa, reservada la turquesa y campeona la faena, montada por Yoyo, esa yegua. A los
15 días hubo una nacional, una graduada en Faca. Recuerda que era buenísima esa feria. Era extraordinaria. Eso, las trajeron ahí. Y yo saqué la yegua ahí y ahí la yegua cascó a las 2. En esa feria la refinera quedó campeona. Y empezó a meterse duro. Y ahí empezó la yegua Fusa, todas esas ferias, Sogamoso, Duitama, Tabio, todas las ferias, la yegua. ¿Los caballos tienen momentos? Sí, a mí sí. ¿Qué necesita un caballo para ganar? Primero el manejo, pues el buen manejo y suerte, para mí. Porque pues hay veces usted ya los animales muy preparados, muy buenos, pero ese día no es, o salen las otras mejores, ¿sí me entiende? El día que pues, usted tiene su caballo para ganar, ya puede pasar lo que quiera. Pero también he visto que a veces un caballo empieza a ganar y el montador dice, este es el momento, no lo bajamos del camión. ¿Sí? Sí, porque pues si usted tiene un caballo enrutado, uno en una finca arregla un caballo de boca, de posición, de arreglo, de orden. Pero un caballo se enruta mucho en las ferias, Julián. Un caballo en las ferias usted lo acomoda mucho, lo va enrutando. Entonces cuando usted quiere, pues el dueño quiere hacer una carrera y todo eso, pues usted tiene un momentico bueno, tiene que aprovecharlo. Claro. Hay un caballo que creo que influye mucho en la historia y en la vida de Eduard García y es Bes Diego de la Posada. Hablemos de la historia de Bes Diego. Bueno, la historia de Bes Diego, ¿cuál es? Yo trabajaba, antes de eso yo trabajaba con José el de las Bermudas y Jaguar, yo trabajaba. Sí. Y ahí adquirió José la dinamita. Sí. La dinamita llegó a donde Jaguar una tarde y Jaguar me dijo, mire, monte esta yegua. Trochadora, sí. Me dijo, monte esta yegua, mire a ver si galopa, que el señor dice que es galopera. Yo me monté en esa yegua y ahí mismo le aflojé el cuerpo y salió como un conejito. Una vez. Nosotros dijimos, esta es. Cuando Jaguar dijo, no, esta es, cuando pin, le mandó las tijeras. De una vez. Cuando miramos nosotros y eso fue así chiquitico, Jaguar dijo, la cagamos. Yo dije, no, puta. Pero no, la yegua se fue formando porque venía, pues no era la yegua más corrida. Yo comencé a trabajar esa yegua también, Julián, y esa yegua... Es tal vez una de las yeguas más perfectas que yo he visto trochando y galopando. Una yegua, creo que duró 4 años ganando, casi que imbatible. Es que esa yegua, Julián, por eso uno dice que la naturaleza de un caballo vale mucho. El caballo que es natural no tiene precio para mí. No hay que forzarlo. No hay que forzarlo para nada, porque esa yegua, yo la homologué en un Agroexpo. Agroexpo es un junio-julio. Sí, julio. Y ella, de Agroexpo a noviembre, ya era campeona mundial y campeona reserva de las Flores. Imagínese, en ese trayecto, una yegua pues que mayor, porque ella... ¿Y la pusiste a galopar cuándo? ¿Mayo? No, colóquele 2 meses antes. 2 meses antes. Sí, 2 meses antes de eso. Y la yegua yo la primera, la homologué en Agroexpo, que ahí me la homologaron, me quedó primera finalista. De ahí la llevé a las Flores, y en las Flores me quedó reservada. Y de ahí yo le hice campeonato Chiquinquirá, el Rosal y todo eso, y ahí a la mundial, que fue campeona mundial. Claro. Eso, y es que esa yegua, usted nunca veía esa yegua forzada, ¿no? Que es que va aquí retenida, galopando, usted ve. La yegua es, y eso usted le movía la pestaña y ya galopaba. ¿Te acordaste de la dinamita? Porque te conectó con Bes Diego. Sí, ¿por qué? Porque cuando Bes Diego, yo llegué a trabajar a donde don Carlos Andrés Candelo en Villamafe. Él estaba para empezar el potro. Yo llegué a trabajar la Esperanza Macarena, la Intocable y todo eso. Y empezamos con un muchacho que le decimos el Peludo, que trabajó con la escuela de Ramón y Alejo. Él era mi ayudante y él comenzó a trabajar el potro. Y el potro, pero trotón y trotaba así, puta, y dele trote. No, usted no le veía el momentico que uno dijera. Y nosotros, y hermano de la Esperanza, que había sido mejor potranca de la mundial, y ese tote de yegua y todo eso. Y no, cuando un día yo le dije, vaya, ponga a trotar eso y galópelo, a ver qué hace, porque no quiere aflojar. Y lo puso a galopar y tampoco era por ese lado. Yo dije, no, por aquí no fue, no fue. Bueno, el tiempo, yo comencé, el pelado siguió trabajándolo.
cuando un momento a otro comenzó como a agilizarse, como a los 6, 7 meses de empezado. ¿Y Candelo preocupado? No, pues la verdad que Carlos Ah, Andrés, tranquilo. sí, Carlos Andrés nunca ha sido un señor, pues a mí en mi experiencia nunca, que diga, no, que es que Eduardo, mire, tal cosa, acosándome, no. Él Ujú. con su potro y él lo compró, fue por La Esperanza. Claro, Cuando la yegua y le dijeron que había ese potro hermano de La Esperanza, él fue y lo compró. claro. Cuando ya el pelado me entregó el potro a mí, pues yo ya comencé a buscarlo un poco más, y el potro a dar, a soltar, a soltar, a soltar. Yo lo llevé a una nacional que hubo aquí en Cali, pero no me entró por un día. Le faltaba un día para competir. En proceso. En proceso, y no se pudo. Ganó caballo Zafiro. Ganó Sí. Zafiro, que lo compró el Arca, doña Angie y don Jeroni lo han comprado en esa época. Al mes, o antecitos del mes, que es Manizales, siempre después de las nacionales, ya me llevé el potro para allá. Y allá ganó, Allá ganó sin despelucarse. debutando. Debutando y ganó sin ningún problema. Le ganó a Zafiro, le ganó a Capítulo. Ya el potro comenzó pues a sonar y todo eso. Y doña Angie se enamoró de ese caballo. Ella se enamoró, pues, cuando se enamora a primera vista hasta en los animales uno dice, ¿no? Se Claro. enamoró de ese caballo. Ese caballo, pero pues no se daban las cosas. El caballo ya le picamos la cola y le quedó la cola Muy caída. muy caída. Me lo llevé por una feria en las flores, me lo echaron para afuera por la cola. Comenzamos a hacer un tratamiento. Después del tratamiento ya comenzó a mostrar un poquito y ahí ya lo saqué en Agroexpo. En Agroexpo me hizo una competencia muy bonita con un Buenísimo. Capítulo que me pusieron a voltear y todo eso. Y ganó el caballo, bien ganado. Ella pues enamorada de su caballo, pero nada. En esa feria me llamaron a mí para el caballo. Se pidió una plata, listo, tal cosa, y la gente quedó que sí, que el miércoles lo pagaban, digámoslo así. Nunca apareció nadie, se quedó. Bueno, el caballo, don Carlos Andrés dijo, no, pues por algo pagan las cosas. Dejémoslo así. Eso, digámoslo así. Ya me lo trae para la Copa América. Caballo en la Copa América. Aquí en la Copa América también gana. Y ahí sí doña Angie apretó a don Jeroni. Y ahí le dijo, Claro. el caballo, nosotros estábamos ahí, don Diego García y don Jorge el de la Florida. Sí. Estábamos ahí, Candelo y todo eso. Don Jeroni ofreció una plata, el tira de afloje de todos. Y don Carlos Andrés, que no, pegado ahí en otra y tal cosa. Yo me acuerdo tanto de estas palabras que don Jeroni me dijo, mi oferta está en pie hasta que me monte en el carro. O sea, del palco al parqueadero de Occidente, dijo don Jeroni, y nosotros ahí. Pues yo no tenía mucha confianza con ellos. Claro. Y se fue ellos, y nosotros, y don Jorge y Diego, yo, venga el potro, mire que es buena plata. Se lo están pagando en efectivo y tal cosa. Claro. Entonces, cuando llamó don Carlos Andrés, le dijo, no, venga, que el potro es suyo. Llega doña Angie, como en esa felicidad, como cuando le regalan un juguete a un niño. Llegó esa señora en una felicidad con el caballo. Claro. Esa señora, ella tiene unos caballos muy buenos y ha tenido. Y pues esa señora, el amor por ese caballo es impresionante. 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 Y esa es una conexión para llegar al Arca. Esa es una conexión. Porque el caballo, pues don Jeroni me dice, yo no le quiero cambiar la mano todavía al caballo, porque pues él ya estaba por pasar a la primera enfrenada para la nacional. Él le quedaba un procesito y ya para la nacional, me dijo, manéjemelo allá hasta después de la nacional. Claro. Y ya en ese transcurso de la Copa América a la nacional, me llama Piocha, que están vendiendo la dinamita. Yo llamo a don Jeroni y le digo, don Jeroni, mire, están vendiendo esta yegua. Esta yegua es la más Tesa. tesa, esta ya es la más tesa. Tiene ya casi toda su carrera, ya le faltaban como 2 campeonatos, eso no le faltaba nada. Esa yegua, ¿cuánto piden? Tanta plata. Dígale que si me le dan en tanto y pasa el precompra y la yegua está paga mañana. Le dije a Piocha, mire, dígale al señor que si le dan esa plata y pasa el precompra, que a dónde la pagan. Y dicho, eso fue a los 2-3 días. Ahí mismo. Ahí mismo. Ya pasó la yegua a Ponte Candelo, la sacó en Catama, queda campeona. Ves, Diego me queda primero en proceso, me ganó Destello, me montaba el alemán, ahí me ganó. Y ya nos fuimos para la nacional. En la nacional gana la yegua, la dinamita, Campeona. campeona nacional. Y ves, Diego pasa. Y Diego ya pasa la primera, me queda segundo detrás de 3 Jotas y como segundo o tercer finalista en el campeonato.
primera sacadita al freno del caballo. Ya él muy contento, don Jerón y doña Angie, pues llega la pandemia. Sí. Yo tenía mis pecereras, Julián, pues yo tenía las pecereras allá en Tenjo. Ujú. Le montaba a don Carlos Andrés por fuera, pero ya unas peceras mías. Pues ya se pone difícil la situación de la pandemia, la gente pues ese encierro y todo eso. Comienzan a llevarse en caballos y pues uno los pelados ahí, yo no podía salir a montar. Se pone complicada. Don Jeroni me pasa una propuesta que me gustaría irme a trabajar acá con ellos y todo eso. Uno con el miedo de todas maneras, Julián, porque pues yo tenía todo organizado en la sabana y todo eso. Yo con el miedo, yo llamaba al alemán, yo llamaba a Alejo, marica, mire tal cosa, y ellos decían, no, pues lo que usted quiera. Yo no, pues bastante ayuda. Yo le decía, porque pues nosotros, sabe que pues nosotros somos muy unidos con Alejo Vargas. Muy amigo del alemán. ¿No? Alemán, todo eso, pues alemán prácticamente somos familia con ese weón. Casi que tu hermano. Exacto, entonces pues yo cuando tengo así cosas, dudas o todo eso, yo lo llamo a él también cuando tiene sus cosas también me llama a mí, tratamos como de darnos un apoyo. Pero el marica me dice, weón, pues el señor está comprando, está armando un criadero, pero pues qué tal uno no pegue allá, todas las dudas. Uh-huh. Cuando una noche me llama un cliente y me dice, Eduard, ahí le pago la pecerera del caballo, mañana hágame un videito del caballo. Yo le enseño, mañana no puedo salir porque salen las mujeres, eran esos días que salían hombres y mujeres. Sí. Y dice, entonces usted el caballo no me lo está montando todos los días. Y yo, no señor, yo, entonces ¿cómo me cobra la pedrera completa, la montada? Me da esa rabia. Te digo una cosa, eso, me acuerdo tanto que fue como a las 8 de la noche, Julián. Yo le dije a Marcela, a mi señora, le dije, vámonos. Nos vamos. Llamé a don Jerón y le dije, ¿cuánto necesita que esté allá? Me dijo, no, dígame usted, no, deme un mes. Entrego todo. ¿Cómo se llama el señor? No me dé el apellido. No, porque se da ¿sabes? Sí. ¿Qué caballo era? ¿De qué andar? Trochador. Bueno, le hiciste un favor. Le hice un favor. Le hiciste un favor. La verdad me hizo un favor. Claro, yo llegué y entregué los animales y todo eso. Yo le dije a mi señora, le dije, amor, pues yo me voy a ir un mes, allá mientras nos organizamos. Don Jeroni me sacó un permiso en la camioneta, yo eché apero, ropa y todo eso y llegué acá. Y acá, y la verdad, pues, es la mejor, hasta ahora ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Llegaste al Arca, llegaste al Valle del Cauca, donde hoy estás asentado, y escribiste una historia ni la berraca. O sea, los títulos que se han escrito en el Arca, más grandes, tienen evidentemente la visión, el apoyo económico de doña Angie y de don Jerón, claramente la visión de criadero y de empresa, pero la mano de Eduard García. Julián, hablemos un poquito de ese paso por allá. Julián, no, eso para mí, ellos no fueron como patrón y empleado, no, ellos para mí fueron una familia, porque pues desde que llegué me hicieron sentir eso, a mí, a mi hijo, a mi esposa, como una familia. Entonces cuando es eso, todo fluye. Cuando no se ven como esas cerchas de patrón, de montador, de que usted allá, no. Ellos son una calidad de personas impresionantes, pues usted ha tratado con ellos y todo eso. Y más, por eso se dan los resultados. Yo creo que por eso todo fluyó, todo nos fue muy bien. El equipo de trabajo que teníamos, todo eso, se consiguieron animales, porque pues usted puede comprar animales, pero también sostenerlos en un nivel no es fácil, porque cuánta gente ha comprado caballos buenos y no siguen con el mismo nivel. Claro. Entonces esa es la presión también de uno. Yo tenía una presión, no por lo de ellos, porque ellos me dijeran, no, es que tiene que ganar, sino una presión de saberles remunerar a ellos la confianza que me tenían a mí. Sí, es un compromiso de todas maneras. Uno como persona se siente comprometido cuando confían en uno, cuando apuestan por uno, y al final de cuentas, pues evidentemente uno cree que hay que retribuir de alguna manera esa confianza. Claro, y pues un criadero de eso, mucha gente le decían a ellos que yo no era el chalán para ese criadero. ¿Me entiendes? Porque pues cuando comenzaron a tener animales de mucho nivel y todo eso, pues yo llegué con la Dinamita y Ves Diego. Eran los dos referentes. Pero y estaban ganando. Exacto. Y los habías hecho. Los habías hecho. O sea, la Dinamita, sí, claro, Jaguar tiene un gran
Una gran visión, dijo galópela, pero a ver, el que la puso a trochar, a galopar y a ganar fuiste vos. Y ves, Diego, pues ya nos contaste la historia, o sea, ya había una carta de presentación. Exacto. Pero pues usted sabe, Julián, que en esto los caballos es más el que se alegra porque le vaya uno mal que porque el que le vaya bien. Es muy poquitico el que está ahí con uno que... En las buenas y en las malas. Sí. Entonces a ellos le decían que yo no era el montador, que tal cosa. Hay veces cuando yo duré 6 años allá, casi 6 años, y nunca puedo decir que me fue en una feria madre. Nunca puedo decir que es que nos vinimos blanqueados, jamás. No, nunca. Nunca, pues hay veces un caballo no rodaba, pero estaba el desquite con el otro y todo eso. Pues, no me acuerdo tanto en una feria aquí en Cali que ves, Diego me salió incómodo por la boca, no me salió el caballo bueno y yo lo retiré. Porque pues esa señora me decía, yo prefiero que usted me retire el caballo a que el caballo me quede quinto, cuarto, no, mejor retírelo. Con ese caballo, con ese, sí, porque... Y la gente ahí mismo se arrimaron a decirle que eso era falta de trabajo, que eso era falta de montador, que eso eran muchas cosas. Y claro. Pues a mí que me digan cualquier cosa, pero que digan que falta de trabajo, que falta de compromiso, no me porque yo soy un hombre muy entregado a mi trabajo. Yo no mantengo pecera chismoseando, ni nada, yo mantengo eso en mi trabajo. En lo tuyo. ¿Tu sueño era ganarle a Caín? Sí, claro, ganarle a Caín era mi sueño. Y gracias a Dios se dio. Se dio. ¿Por qué? Porque es el caballo referente de Colombia, el mejor de la historia. Con un man que es un teso para montar, que es otro chalán de la historia. ¿Y me entiendes? Que esos son dos históricos. Vamos a hablar de ese momento. ¿Cómo fue? No. Es que, Julián, hablar de ese momento es hablar de toda la Nacional en Cali. Porque para mí esa feria, hasta el día de hoy, ha sido la feria soñada. La mejor feria, porque fue una nacional, es que no fue una graduada en tal lado, no, fue una nacional. En esa nacional saqué la dinamita, le dieron la carta fuera de concurso. Quedó campeona. Yegua del año. Después ya nos fuimos para la trocha, saco la estrella, la yegua, pues que ahorita hablamos de una yegua que me marcó también mucho. Le gana a esos 2 totes de yeguas, que es la gitana y la mistura, una potranca de la primera enfrenada. Imagínese usted. Ganarle a esas 2 yeguas en una nacional. Y yo hasta ahí ya estaba... ¿Feliz? Ya, claro. ¿Ya habías hecho feria? No, yo ya había hecho feria. ¿Qué más le puede pedir a la vida, Julián? No, ganarle a esos 2 monstruos de yegua, usted dice. Pero yo me acuerdo de unas palabras que me dijo un amigo que es de aquí, Fabián Torres, cuando me vio el caballo en la competencia. Me dijo, Eduardo, ese caballo hoy está levitando. Me dijo, ese caballo usted lo mira por fuera, porque yo siempre cuando él está cerquita, yo le digo, marica, ¿cómo me ve el caballo? Él me dice, no, está tal cosa, o está... Él me guía mucho. Y yo lo llamé ahí y me dijo, Eduardo, ese caballo hoy está levitando, hoy ese caballo está como nunca en su vida. Bueno, me ganó la competencia. Bien, le ganó a 3J, esos caballos que le tocaba a uno. Nos vamos yo me bajo de la yegua. Y usted me entrevistó, Sí, claro. La yegua campeona nacional y me monto yo en el caballo con las manos temblando todavía porque pues esa emoción de esa yegua. Y me monto yo en ese caballo y ese caballo estaba donde usted lo tirara. De esos días que usted dice, este es el día. Que usted desde que se monta y ese caballo usted lo empuja y no pestañea, no echa la casa para ningún lado, que hay veces uno, no, bájele la mano, échele. No, me monté y Tenías caballo. Tenía caballo. Yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Uno dice que se meta duro al campeonato, reservado, porque pues estaba ese otro caballo que no es fácil, Caín. Cuando listo, hicimos las cosas bien y todo eso, cuando a comparación, cuando nombran el caballo mío, no, Julián, yo no sabía. Esas son cosas que usted dice que por muy preparado que uno esté o por mucha cancha que uno tenga, los nervios a uno, puta, eso le provoca a uno salir corriendo, y así salir corriendo de los nervios. La comparación que decidió todo fue un paralelo. Sí, porque me hicieron 3 comparaciones. Claro, pero la que decide todo fue un paralelo. Creo que el caballo fue de menos a más, o sea, había una seguridad en el caballo, sí. Que recuerdo mucho porque entre otras cosas la transmisión estaba
de frente a esa comparación cuando los dos caballos volvían, y había una seguridad en cada uno de los pasos del caballo que se me quedó en la mente. Sí, porque el caballo, cuando nos hicieron las comparaciones, que la primera pasa por la tabla, pues yo decía, pues aquí tampoco, el caballo está muy bueno, yo tampoco vi como muy, cuando me dicen el Parisiga, puta, yo dije, no, pues vamos a hacerle. Si yo meto el caballo muy atizado, de pronto no me va a arrancar tan bien. Entonces yo lo traté de entrar animadito, pero pues no muy, y paró y bien arrancó. Cuando otra comparación, el paralelo. Y Caín, nosotros ya hemos visto, estaba un poquito torcido. Sí. El caballo sí estaba dando esa ventaja. Ajá. Ese día. Entonces cuando me dicen paralelo, yo dije, no, aquí fue. Yo dije, aquí fue. Yo dije, me toca tener el caballo, ponerle las manos ahí, que ni mueva la cabeza para ningún lado. Porque si se van a poner de pronto frecuencia. Ahí no ven velocidad. Yo creo que ven más la conformación, la postura de la cabeza, los aplomos. Exacto. Entonces yo la verdad, yo dije, no, pues va a llevarlo ahí, bueno, pero pues tampoco que el caballo me vaya a hacer un traspiés o algo. Y lo que hizo usted, yo me ponía después a mirar las transmisiones ahí de frente, claro, ese caballo estaba con la cabeza ahí hinchazada y cuando el doctor Palencia va y da esa explicación, no, yo estaba como en shock, porque es que... ¿Es el título más grande de tu vida? Julián, es que yo tenía unos títulos muy... La verdad, yo le digo, Julián, es que yo soy muy bendecido en esta profesión, gracias a mi Dios. Porque pues yo en la edad que tengo, y tú, y más joven, yo he tenido todos los títulos que alguien puede, que sueña en la vida. Ese año fuiste chalán del año. Fui tan chalán del año, el caballo de Diego fue caballo del año, campeón nacional, la estrella campeona nacional, ¿no? Esa feria para mí fue recordada. Claro. Fueron 6 años en el Arca, trabajando como una familia con Angie y Girón, que son unas grandes personas. Pero como en la mayoría de las cosas, nada es para siempre. Y poquito a poco empezaste a construir esta bendita pesebrera, ¿cierto? La cual hoy tiene tu nombre. Sí, señor. Con 26 jaulas, que tiene fila pues, de 5 o 6 caballos más afuera, esperando si hay algún espacio, en donde nuevamente vuelves a montar tu entable con el apoyo de tu esposa y de tu familia, a tu hijo inclusive trabajando acá. ¿Fue difícil? ¿Cómo se tomó esa decisión? Me has contado que consultas mucho con tu esposa en las noches, las cosas. ¿Qué pasó? Sí, la salida del Arca fue difícil, la verdad. Fue difícil porque, como le digo, yo soy muy sentimental en eso y soy muy agradecido, Julián. Yo soy una persona que y agradezco mucho a ellos, pues a cada persona que hizo parte de mi carrera, a don Carlos Andrés, a Jaguar, mucha gente que me han dado la oportunidad de montar animales buenos, que pues que uno montando buenos pues también se forja su carrera, ¿no? Pues la gente lo reconoce. Pero en el Arca fue una cosa muy especial, pues porque fue mi hogar, cómo me trataron. Gracias a ellos, pues mire también lo que tengo, porque en gran parte esto es a ellos. ¿Sí me entiende? Fue dura la decisión, pero pues fue algo que se tenía que hacer de pronto en su momento. De pronto más adelante uno vuelva a manejarle caballos, uno no sabe el futuro que le tenga a uno esperado. Pero sí fue muy duro, me dio duro esa salida. ¿Qué es hoy la pesebrera Edward García? ¿Qué hay? ¿Cómo te ha ido? Volver a arrancar con tu nombre, ¿cómo fue? Bueno, ¿qué es esto? Un sueño hecho realidad. Yo creo que desde que uno se monta en el primer caballo en su vida, como montador uno quiere tener esto. Y gracias a mi Dios, al apoyo de mi familia, de mi esposa, de mi mamá, de mi papá, que todos me han apoyado, tengo esto. Con mucho sudor, con muchas noches de trasnocho, porque sabes que en las ferias grandes, con caballos buenos, uno trasnocha mucho y todo eso. Pero cuando uno hace las cosas de corazón y ora bien, pues mi Diosito lo recompensa a uno y yo creo que me ha recompensado con esto. Yo, ¿qué más le pido a la vida, Julián? Uno ya pedirle más a la vida sería como desagradecido. Ya de aquí para adelante lo que me traiga esto son ganancias.
tenido la fortuna de trabajar como caballista con Eduard García, un pelado que conozco desde hace mucho tiempo y realmente me emociona ver cuando las personas que arrancan de cero en una situación difícil y precaria llegan al éxito como lo ha logrado este talentoso y joven montador de nuestro país. Hoy en día consolidado con su propia pesebrera aquí en el Valle del Cauca. Y no puedo dejar de agradecerle porque en alguna oportunidad cuando me montó mi París, una yegua que era difícil para galopar, una buena tarde me mandó un video mostrándomela en el aire del galope como nunca antes la había visto. Y eso solamente lo hace una persona que sabe, conoce su trabajo y que es capaz de mejorar un caballo y echarlo para adelante. Eduard, gracias por haber estado aquí en suscaballos.com. Julián, muchas gracias por la visita y antemano también agradecerle a todos los clientes que han confiado en mi trabajo, que tengo la pesebrera llena, que qué más pide uno en la vida, ¿no? Y eso es por la gente que cree en mi trabajo y pues a la gente también que quiera que le siga manejando, que le maneje un caballo o algo, pues podemos hablar, eso en alguna oportunidad se hará. Y a ustedes muchas gracias por venir y visitar mi pesebrera. Dios le pague. Que Dios me los bendiga y que Dios siga bendiciendo nuestros caballos.